Buen día, hermanos. Otra vez nos toca estar 100% a través de una pantalla, a través de, las medidas que son de público conocimiento del gobierno. Es que suspendimos los cultos presenciales y si bien a mí me hubiese encantado poder compartir esta palabra en nuestra iglesia, en nuestro templo, la realidad es que ahora nos toca estar de vuelta en nuestras casas. Y eso no significa que nuestra iglesia se pare ni nada por el estilo, porque como en su momento también nos manejábamos así, la iglesia continúa. Y la iglesia continúa a pesar de cualquier medida que se tome. Así que me gustaría antes de arrancar poder tener una breve oración por toda esta situación, por nuestra iglesia, para que siga en crecimiento, para que cada uno de nosotros podamos entender cuál es nuestro propósito en este momento y podamos tener la paz de Dios también en este momento. Y además orar por la palabra que hoy les quiero compartir. Papá que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por un día más poder estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que pasa en este mundo pasa primero por ti y tú tienes el control de todo, Señor. Danos fuerzas, papá, para poder soportar estos momentos difíciles, Señor. Danos fuerzas también para poder ser de soporte a otras personas que lo necesitan, papá. Te damos gracias porque a pesar de todo, tú nos acompañas siempre, Señor. Hoy te quiero pedir por la palabra que vamos a compartir entre todos, Señor, que vamos a tener este momento, Señor, en reverencia a ti. Gracias, Señor, te damos por todo. Acompáñanos como siempre. Amén. Bien, hoy yo quería compartirles en el libro de Juan, el capítulo 5, vamos a leer del versículo 19 al versículo 29. En estos 11 versículos vamos a ver un poco cómo Jesús pone de manifiesto su naturaleza divina, su igualdad con Dios, da algunas claves de su relación con el Padre y además termina diciendo o dando información sobre nuestra condición eterna, sobre nuestra vida eterna, qué va a pasar con nosotros. Bien, leamos por favor, repito, del libro de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 29. Tomando la palabra, Jesús les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará para que vosotros os maravilléis. Porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todo lo que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Bien, esta declaración de Jesús
Para que nosotros podamos entender esta declaración que hace Jesús, primero dando a entender su relación con el Padre y vamos a ir viendo los versículos, pero también va desarrollando su naturaleza divina. Toda esta declaración que él hace tiene un propósito, o se fundamenta en algo que pasó anteriormente. Si nos remitimos al principio del capítulo 5, está la historia, o nos cuenta sobre Jesús sanando a un paralítico. En Jerusalén, con la particularidad de que lo sana en el día de reposo. Cuando Jesús realiza este milagro en el día de reposo, los judíos primero averiguan quién fue y cuando llegan hacia él estaban enfurecidos. No podían creer que una persona quebrante con tal impunidad su ley, porque ellos entendían que en el día de reposo no se podía hacer nada. Era una interpretación de ellos de la ley antigua. Sin embargo, cuando lo encuentran a Jesús, Jesús, en vez de negar todo, voy a leerles solamente esa parte, les responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos se enfurecieron mucho más aún, mucho más, no solamente porque él no negaba ni se excusaba de lo que había hecho, sanar en día de reposo, sino que la frase mi Padre fue lo que los enfureció mucho más. ¿Por qué los enfureció? Porque ellos entendieron lo que realmente quiso decir Jesús cuando dijo mi Padre. Para ponerlo un poquito en contexto, hoy en día cuando nosotros hablamos de padre e hijo, es como cuando yo me refiero a mi padre, estoy hablando de mi progenitor, de la persona que me tuvo. Sin embargo, en esa época, en los judíos, decir soy hijo de o mi padre es aclarecer de que somos de una misma naturaleza, que somos de un mismo apellido y que tenemos los mismos privilegios. Entonces los judíos, cuando escucharon mi padre, ellos entendieron que Jesús se estaba poniendo a la altura de Dios. Estaba diciendo que él compartía la misma naturaleza. Y esto, si antes estaban enojados, ahora estaban muchísimo más enojados. Querían matarlo. Es más, en el versículo 18 dice: así que, por esto más aún, procuraban los judíos matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, que era lo primero por lo cual lo querían perseguir, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndolo igual a Dios. Bien, y esto para que nos pongamos en contexto y podamos entender por qué Jesús después hace todo un discurso sobre su autoridad, sobre su naturaleza, es que entendamos esto. Jesús en este momento sabían que los judíos lo querían matar. Sabían, porque los judíos en ese momento estaban enfurecidos. Procuraban su muerte, dice la Biblia. Y él se daba cuenta de esto. Ahora bien, Jesús podría haber sido, como nosotros solemos decir, políticamente correcto y se podría haber excusado, podría haber dicho, no, cuando me refería a mi padre estaba hablando de cualquier relación que puede tener un hombre con Dios. Sin embargo, Jesús no se retractó. No solamente no se retractó, ni se excusó, sino que fue más allá todavía. Fue más allá y es ahí donde empieza a hacer todo este discurso desde el versículo 19 hasta el 29 y sigue después todavía. Pero nosotros vamos solamente a ver esos versículos. Bien. Jesús, primero vamos a ver cómo expone su naturaleza divina. En el versículo 19 nos dice a nosotros que todo lo que ve hacer al Padre, todo,
Él lo hace igualmente. Es decir, Jesús tiene el mismo poder que Dios. Entonces ahí le está diciendo a los judíos, todo lo que puede hacer mi Padre, yo también lo puedo hacer. Igualmente el Hijo lo puede hacer. Ahí está exponiéndole su primer punto o su primer igualdad con respecto al Padre, la omnipotencia. Jesús también tenía el poder para poder realizar las cosas que el Padre realizaba. Sigue el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. No había ningún secreto que Jesús no conociera. Él tenía una constante conexión con el Padre y el Padre no le guardaba ningún secreto. Jesús conocía todo. Tenía también esa naturaleza divina de la omnisciencia, en la que Él conocía todo. Sigue. En el versículo 21, da un poco más de la muestra de su poder, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, también el Hijo lo puede hacer. También le sigue retrucando, le sigue diciendo, Dios, mi Padre, puede levantar a los muertos, así también yo también lo puedo hacer. Después, todo juicio le es encomendado al Hijo. Iguales en autoridad. Jesús le dice, tenemos la misma autoridad. Es más, mi Padre, dice Jesús, me ha encomendado todo juicio, a mí le ha encomendado todo el juicio a su Hijo, o sea, a Él. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El Hijo tiene que ser honrado igual que al Padre. Es decir, le estaba diciendo a los judíos, la misma honra que le dan al Padre, la misma me la tienen que rendir a mí. Fíjense cómo Jesús iba más allá todavía, cómo le estaba diciendo su naturaleza, cómo lo estaba diciendo. ¿Ustedes creían que yo estaba diciendo que era igual a Dios? Sí, lo soy. Y le va exponiendo todo su aspecto divino, toda su naturaleza divina a los judíos. Versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree en el que envió tiene vida eterna. Igual es en poder, es igual a Dios en poder para impartir vida eterna. Entonces, en estos primeros versículos, Jesús le dice a los judíos, todo lo que puede hacer el Padre, yo lo puedo hacer también. Todo lo que sabe el Padre, yo también lo sé, porque no hay ningún secreto entre nosotros dos. El Padre puede levantar a los muertos, yo también lo puedo hacer. La misma honra que le dan al Padre es la misma honra que me tienen que dar a mí. Dios, mi Padre, me ha dado toda autoridad para juzgar. Jesús tenía autoridad para juzgar. Y la misma Jesús también tenía autoridad para dar vida eterna. Esto nos muestra esa igualdad absoluta con el Padre. Ahora, ¿por qué los judíos estaban tan cerrados? ¿Por qué en sus corazones esto no podía ser así? Porque ellos habían, desde chicos, aprendido en la ley de que solamente había un Dios, de que solamente se adorará a un solo Dios. Y Jesús, poniéndose en igualdad con Dios, en su cabeza era como que estaban creando, como que Jesús se estaba autoproclamando como Dios y por lo tanto había dos dioses, Jesús y el Padre. Pero lo que ellos no entendían es que en realidad ellos son uno mismo. Que si bien está la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre, ambas voluntades son una sola. Y eso lo podemos ver en la relación que tiene el Padre con el Hijo. No es que nosotros a veces cuando nos ponemos a pensar, incluso nosotros que conocemos la palabra de Dios y nos fueron reveladas ciertas cosas que en su momento a los judíos no se le había revelado, como el Espíritu Santo, nosotros creemos, dos personas que tienen el mismo poder van a estar en completa competencia para ver quién es el que tiene más poder. Sin embargo,
Dios y Jesús, el Padre y el Hijo, eran uno solo. Hay una perfecta comunión, hay una perfecta relación. Y entre todos estos versículos, Jesús da algunos indicios de cómo era su relación. Si nos vamos al versículo 19, dice: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús no hacía nada por sí mismo. Había una relación con el Padre, había una relación con Dios. Tenían una misma voluntad. Jesús tiene el poder para hacer las mismas cosas que Dios, pero Él se subordina a la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es la misma que la voluntad del Hijo, son una sola. El versículo 20, cuando leíamos que el Padre le da a conocer todo al Hijo, le muestra todo lo que Él hace, nos puede dar a entender una relación. ¿Por qué? Dice: porque el Padre ama al Hijo. Arranca así: porque el Padre ama al Hijo. Esta relación entre ellos, esta relación perfecta, en la que es una misma voluntad, en las que son dependientes entre sí, está basada en el amor, en un amor puro, en la que Jesús, el Hijo, necesita al Padre y el Padre necesita al Hijo. Son una perfecta voluntad. Y esto está basado en el amor, y a través de ese amor puro está la confianza entre ellos. Todo lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. El versículo 17 también que habíamos leído del capítulo 5 anterior a todo esto decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, esa relación, lo que hace Dios lo hace Jesús. Esa completa y perfecta unión. Algo que los judíos en ese momento no lo podían entender. Lo escuchaban, pero para ellos era todo blasfemia. Para ellos no podían creer que una persona de carne y huesos como ellos estaba diciendo que era igual que Dios. No lo podían entender. Y era porque ellos no creían en Jesús. No creían que Jesús había venido a salvar. No creían que Jesús era el Mesías que el Antiguo Testamento profetizaba. No creían. Si bien veían y escuchaban, estaban completamente ciegos. Lo tenían enfrente al Hijo de Dios, a Dios encarnado, y no lo veían. Veían solamente a una persona. Bien, un poco para seguir. En el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Me quiero solamente hacer una aclaración acá. En esta parte dice el que oye mi palabra. El que oye mi palabra. Si nos vamos a Romanos 10:17, dice Pablo: la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Es importante que cada persona del mundo oiga la palabra de Jesús, oiga la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos un rol importante también, en llevar esa palabra. Dios va a hacer que todas las personas en algún momento de sus vidas escuchen su palabra. Después va a correr en su cuenta de tomar esa palabra y hacerla propia, y de poder aceptar a Jesús, a su sacrificio, a quien realmente Jesús era. Pero nosotros también jugamos un papel muy importante acá.
nosotros debemos llevar esa palabra a todas las personas, a todas las personas. Y más adelante vamos a ver por qué es muy importante. Otra cosa también muy importante de este versículo 24 es que dice que el que cree en mi palabra, el que la oye, el que cree en mi palabra y cree al que la envió, tiene vida eterna. Tiene, no tendrá, tiene vida eterna. Es algo presente. Debemos entender eso nosotros también. Hoy en día no debemos tener que estar pensando, bueno, cuando yo vaya al cielo, ya voy a disfrutar mi vida eterna. No, 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 no. Jesús dice, vos oíste mi palabra, vos la tomaste, vos creíste mi palabra, tenés vida eterna a partir de ahora. Hermanos, a partir de ahora nosotros estamos viviendo esa vida eterna. Estamos viviendo esa vida eterna acá en la tierra y después va a corresponder la siguiente que va a ser junto a Dios. Pero en este momento ya comenzó nuestra vida eterna y debemos vivir tal cual esa vida. Sí tenemos nuestro cuerpo, nuestras debilidades, nuestro pecado, pero ya podemos disfrutar de nuestra vida eterna. Bien, sigue el 25. De cierto os digo, cuando Jesús decía de cierto os digo, lo dice durante todo su ministerio, era que decía, pero escuchen, se los prometo, pero escuchen, se los prometo, de cierto os digo, que llega la hora, y es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Dios, y los que oyeron vivirán. Y acá es donde nosotros tenemos que entender de que hay muchas personas que están muertas espiritualmente. Y así aún ellos van a escuchar la voz de Jesús y van a escuchar la palabra de Dios, pero va a corresponder a ellos tomar una decisión, va a corresponder a ellos tomar esa palabra y vivir en obediencia a esa palabra. Y a los que lo oyeron, a los que toman esa palabra, a los que lo hacen propio, a los que obedecen esa palabra, van a vivir. ¿Por qué es importante compartir la palabra de Dios? ¿Por qué es importante que las personas puedan escucharlo a Dios, que puedan llegar a su palabra? Versículo 28. Pues llega la hora en la que todos yacen en los sepulcros, oirán su voz. Todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hermanos, todos los hombres, todos, van a tener una vida eterna. Todos. Solamente que hay una resurrección de vida, es decir, una vida eterna junto a Dios, una vida eterna en el cielo, y hay una vida eterna de condenación, una resurrección de juicio, una resurrección de condenación. Y ahí es donde van a estar todas las personas que escucharon la voz de Dios, que escucharon de su palabra, pero la rechazaron, pero no creyeron que Jesús vino a morir por sus pecados, pero no se arrepintieron. Es por eso que nosotros debemos tener muy en claro que todas las personas que nosotros vemos van a tener una resurrección. Va a llegar un momento en el que se van a levantar. Y es ahí donde nosotros debemos hacer conocer el mensaje de Dios, la palabra de Dios. La decisión es personal. Nosotros no podemos meternos en las decisiones de cada persona. Pero sí podemos y sí debemos llevar la palabra de Dios y hacer que esa persona pueda llegar a tener un encuentro con Dios. Y otro punto que me gustaría resaltar
nosotros estuvimos viendo en todos estos versículos cómo Jesús da muestra de su poder, da muestra de su conocimiento, da muestra de su autoridad y da muestra de cuánto lo debemos honrar a Él. Y no perdamos de vista esto, o sea, Jesús es Dios y se encarnó como hombre y vino a servir, se despojó de toda esa completa naturaleza, porque si bien la naturaleza divina de Jesús, cuando Él se encarnó en hombre, siguió estando, Él pudo hacer los milagros, seguía teniendo una conexión con Dios. Sin embargo, Él se despojó de esa totalidad y se hizo también hombre para poder servir. Se subordinó a la misión del Padre de poder salvar a las personas. Aún así, Él con tanto poder, con tanto conocimiento, se hizo siervo, ¿cuánto más nosotros? ¿No? Es algo para que podamos pensar. ¿Cuánto más nosotros deberíamos poder ser siervos, poder servir a Dios, poder servir a nuestra iglesia? Tenemos el máximo ejemplo. Tenemos también otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Pablo desechó todo su estatus, todo su poder, todos sus conocimientos. Los desechó. No quiere decir que se despojó totalmente, sino que dijo, Dios es más importante que todo eso. Yo lo quiero servir a Él. Y lo puso como primero. David lo mismo. David, por ejemplo, era una persona, un rey. Llegó a ser un rey. Todas las comodidades que puede tener un rey. Sin embargo, él decía, todo lo que yo tengo lo cambiaría por un día en la presencia de Dios. Y bueno, el máximo ejemplo al cual nosotros debemos seguir en todo aspecto de nuestras vidas es Jesús. Y Jesús, siendo Dios, vino al mundo para encarnarse como hombre. Vino al mundo para que lo traten de mentiroso, porque los judíos lo estaban tratando de mentiroso, de blasfemo. Lo querían perseguir a muerte. Él ya conocía que iba a pasar todas estas cosas. Conocía los corazones de ellos. Y sin embargo, vino igual a la tierra, cumplió el propósito de Dios. Nos salvó a nosotros de una condenación eterna. Pagó un precio que ninguno de nosotros, juntos incluso, podríamos haber pagado. También podemos tomar un poco de la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Si bien esa relación es única y perfecta, nosotros también podemos tomar algunas cosas de esa relación. El completo amor. O sea, nosotros debemos vivir una relación con Jesús y con Dios de amor. Y a esto voy al final cuando dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Uno leyendo ese versículo dice, bueno, si hago las cosas bien, si hago las cosas buenas, si hago lo bueno, voy a ir al cielo. Ahora, si hago lo malo, me voy al infierno. No es así. No es a partir de las obras que nosotros somos salvos. No es a partir de eso. Y es más, nosotros lo leímos antes en el versículo 24. Jesús fue muy claro, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Cuando habla de oír su palabra no es solamente escucharla, sino tomarla como propia, como hablamos anteriormente. Tomarla como propia, practicarla, obedecerla. Eso es lo que nos va a dar la salvación. No las obras. Ahora, si nosotros con una vida transformada, con una vida en pos del servicio de Dios, de Jesús, debemos exteriorizar esa salvación y se exterioriza a través de obras. La fe sin obra
es muerta, dice. Nosotros debemos dar frutos. Es parte de nuestra naturaleza. Nosotros cuando ya aceptamos a Jesús, ya vivimos una vida conforme, una vida hacia esa santidad que Dios quiere, debemos empezar a dar frutos. Si bien esos frutos no, o esas obras, no son el motivo de nuestra salvación, sí son la consecuencia de nuestra salvación. Y ahí es donde yo me quiero retraer cuando yo les decía de nuestra relación de amor, de copiar esa relación. Nosotros debemos tener una relación con Dios. Y a través de ese amor que nosotros sentimos por Dios, a través de ese amor que nosotros tenemos por Dios, es que nosotros debemos obedecerlo. Debemos hacer esas obras buenas que dice la Biblia. Debemos vivir una vida en santidad. Bueno, para ir cerrando un poco y resumiendo, Jesús, en lo que estuvimos leyendo hasta recién, nos muestra su autoridad. Nos da punto por punto y nos muestra su poder, su omnisciencia, su autoridad. Y sin embargo, teniendo todo eso, se somete a la voluntad del Padre, viene a la tierra, se convierte en un siervo, es perseguido, es maltratado, es crucificado, pero todo a través de una misma voluntad con el Padre, que era la salvación nuestra. Ahora Jesús nos deja muy en claro que para ser salvos, para poder recibir esa vida eterna, debemos oír su voz, oír su palabra y creer en el que le envió. Debemos tomar esa palabra. Y a su misma vez, nosotros debemos transmitir esa palabra de Dios a las personas, a cada persona, porque entendemos nosotros de que hay una resurrección de vida y hay una resurrección de juicio, una resurrección de condenación, y todas las personas vamos a estar sometidas a esa. Entonces nosotros, es nuestra tarea llevar el Evangelio a todas las personas. Y a su vez nosotros entendemos que nuestra salvación es a partir de haber escuchado esa palabra, de haber tomado esa palabra, de haber obedecido eso, de haber creído, y que a través de esa transformación nosotros empezamos a tener nuestros frutos, nosotros empezamos a tener nuestras obras. Bien, hermanos, eso era lo que yo les quería compartir este domingo. Y no de perder de vista esto. Nosotros somos una iglesia y debemos comportarnos como tal. Debemos tener esa unidad entre todos nosotros. Debemos compartir la palabra de Dios. Debemos llevarle esta palabra a las personas que lo necesitan, y más en estos momentos. Estos momentos donde yo me ponía a pensar cómo pueden soportar todas estas cosas las personas que no tienen a Dios. Porque incluso a nosotros mismos, que lo tenemos a Dios, que podemos pedirle su socorro, que podemos pedirles paciencia, podemos pedirle tranquilidad, paz, y Él nos los da. ¿Cómo hacen las personas que no lo tienen a Dios? ¿Cómo soportan todo esto? ¿Cómo soportan el no saber qué va a pasar con su trabajo, el no saber lo que va a pasar con sus familiares porque no los pueden ver, lo que va a pasar más adelante? Yo sinceramente no puedo entender cómo las personas sin Dios pueden soportar todos estos momentos que estamos soportando nosotros. Entonces, entendiendo esto es cuando más todavía debemos animarnos a llevar la palabra de Dios, para que puedan tener un encuentro con Dios. Después esas personas van a decidir si toman esa palabra como propia, si creen. Ellos lo van a decidir, pero nosotros debemos llevarle esa palabra.
ponerles más fácilmente ese encuentro con Dios. Así que eso, hermanos, es lo que yo le quería comentar. Espero que les sea de bendición esta palabra, porque para mí lo fue. Y espero que Dios lo esté guardando a cada una de las familias que están escuchando esto, a cada una de las personas que están escuchando esto. Eh, Nosotros confiamos en Dios y eso es más que suficiente. Él nos va a guardar de todas cosas. Hasta luego.